pero de verdad. Cuando pasan los años, ¿verdad? Y a través de las diferentes situaciones que vivimos, podemos ver cómo el Señor es fiel y cómo Él sigue conduciéndonos por caminos nuevos, cómo Él va refrescando su presencia en medio de su pueblo. Cuando Damaris me dijo el jueves, ¿cuándo vinimos? El viernes, no, el jueves fue que hablé contigo, me dijo, ¿tú sabes que el domingo predicas? Le dije, no lo sabía, y dice, pues te lo dije hace 2 meses. Estas cosas suelen pasar, ¿eh? No, la verdad es que oraba al Señor para que me diera la palabra para vosotros en esta mañana, porque nosotros somos solamente embajadores en nombre del Señor. Decimos lo que recibimos de Él. Y en esta mañana quiero compartir con ustedes un texto de mi carta favorita, que es Filipenses, la carta del gozo, de la alegría. Y dice en el capítulo 1, como leyó el pastor, versículos 3 y 4, doy gracias a mi Dios, siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Y esta es una constante en mi vida ministerial. Yo doy muchas gracias a Dios por la Iglesia de Dios en España. Y lo hago con alegría, porque sé que el camino de la Iglesia no ha sido fácil, pero ha perseverado y sigue siendo la luz y la sal de este país, llevando un mensaje nuevo, fresco del Evangelio a todos. Por eso doy gracias a Dios. Pero el mensaje de hoy tiene que ver precisamente con la gratitud y el gozo. Quería hablarles sobre esto. ¿Una sonrisita? Ahí. La gratitud y el gozo. El apóstol Pablo daba gracias a Dios por los filipenses, porque ellos estaban perseverando en el Señor. Y yo sé que ustedes llevan 130 años perseverando en el Señor, ¿eh? Por eso también damos gracias en esta mañana, ¿eh? Es un gran motivo, ¿verdad?, para darle gracias al Señor. La perseverancia de la Iglesia de Dios en medio de todas y cada una de las situaciones que ha tenido, que tiene y que tendrá que enfrentar. Podemos decir que la perseverancia es el fundamento de la gratitud. Porque cuando nosotros podemos ver el testimonio de nuestros hermanos a través del tiempo, podemos abrir nuestro corazón a la gratitud. Y esa gratitud se transforma en gozo. Y el gozo es nuestra fortaleza, es lo que nos mantiene, ¿eh? El gozo del Señor. El cristiano debe tener siempre un corazón agradecido. Durante 12 años estuve dirigiendo un hogar de ancianos y yo en la puerta de entrada tenía un cuadro que decía, Señor, que me falte todo menos tú. Que me falte todo menos tú. Porque cuando el Señor es el eterno presente en tu vida, en mi vida, en la vida de la iglesia, en tu familia, en tu matrimonio, entonces la gratitud y el gozo se hacen presentes. Por eso en esta mañana quiero llamaros a tener una actitud nueva de gratitud. La gratitud es la actitud correcta del corazón. Cuando nosotros reconocemos que hemos sido perdonados, redimidos, bendecidos en Cristo, no podemos tener palabras de queja. No podemos vivir con cara de Antiguo Testamento. No podemos pasarnos la vida con raíces de amargura. Cuando nosotros reconocemos el amor de Jesús, eterno e inagotable, manifestado en la cruz del Calvario, a favor tuyo y mío, ocupando nuestro lugar para que nosotros pudiésemos volver a la casa del Padre, para que dejáramos de ser esas criaturas de Dios para convertirnos en sus hijos y hijas de Dios. Cuando nosotros vemos todo esto,
tenemos que tener gratitud en nuestro corazón. Tenemos que tener gozo. Tenemos que ir por la vida con alegría. Dice la palabra de Dios en Lucas 17, ¿verdad? 11 al 19, pero solo un texto dice que el Señor sanó a 10 leprosos. Había ahí una peña, 10 leprosos. Y dice que todos se fueron contentos, pero solo uno volvió a mostrar gratitud. Solo uno. Y además era samaritano. Cuando nosotros somos conscientes, ¿verdad?, de que no merecemos nada, que es solo por la gracia y el amor de Dios, que suceden en nuestras vidas verdaderos milagros, entonces tenemos un corazón agradecido. Solo entonces tenemos un corazón agradecido. Y este samaritano tuvo un corazón agradecido y seguramente una actitud gozosa. No hubo, dice, quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo el Señor, levántate, porque tu fe te ha salvado. Gratitud. La gratitud es una acción, no es un sentimiento. La gratitud es una acción. Levántate y sé agradecido, sé agradecida. Actúa con gozo. La gratitud es la que nos impulsa a obedecer al Señor. Dice, el que tiene mis mandamientos, Juan 14, 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Cuando nosotros caminamos en obediencia, queridos, la presencia de Dios se transforma en una bendición que se renueva. La obediencia no es una carga, la obediencia es una bendición. Y tenemos que entender esta realidad. Porque muchas veces pensamos que obedecer es que nos manden. No, la obediencia es la elección que nosotros hacemos por gratitud a Dios. Le obedecemos porque Él nos ha amado. Y en ese amor, la respuesta que nosotros le damos al Señor es guardar sus mandamientos. Es caminar en su voluntad. La persona agradecida comprende muy bien que está llamada a obedecer, porque al hacerlo está mostrando su amor al Señor. Por eso la iglesia está llamada a caminar en obediencia, guardando la palabra de Dios. La gratitud nos impulsa a adorar al Señor. Dice la palabra del Señor en Lucas 7, que el Señor preguntó, ¿dónde están los que te condenaban? Y no sé, se fueron. No están. Pues yo tampoco te condeno. Qué bueno, ¿verdad? Cuando aquella mujer llegó, la tiraron, porque no la pusieron, la tiraron a los pies de Jesús. Y le dijeron a Jesús, hay que matarla, o apedrearla, ¿verdad? Es una pecadora. Y Jesús le preguntó, ¿y qué ha hecho, no? Esto es una paráfrasis mía. ¿Y qué ha hecho, no? Dice. Y bueno, la encontraron ahí, dice, con adulterio y... dice, ¿y dónde está el hombre? Era pregunta lógica, ¿no? Estaba solo ella. Bueno. ¿Se acuerdan la respuesta de Jesús? El que esté libre. Y entonces bajó la cabeza y siguió escribiendo en la tierra, como es su costumbre.
Él borró nuestras rebeliones y perdonó nuestros pecados, ¿verdad? Sigue escribiendo en la tierra. Y cuando levantó la cabeza dice, ¿dónde están los que venían con las piedras? Dice, se fueron. Y no quedó ninguno, dice, no quedó ninguno. Dice, bueno, mira, ¿sabe qué te digo? Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Esta actitud de Jesús en esta mujer seguramente provocó adoración, gratitud y gozo, transformado en adoración a Dios. Lucas 7 también nos narra el episodio de la mujer que se postra al Señor y lo adora. Y mientras tanto un fariseo la critica, porque es lo normal. Cuando adoramos siempre hay alguien que nos critica. Y Jesús le dijo al fariseo acerca de la mujer, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. La gratitud nos impulsa a anhelar vivir en santidad. Queridos, sin santidad nadie verá al Señor. La santidad no es una posición, la santidad es un estilo de vida. No porque nos arrodillemos, levantemos las manos, saltemos la silla. La santidad es un estilo de vida. Yo elijo vivir en santidad, anhelo vivir en santidad. Por eso no pierdo de vista quién es Dios y no pierdo de vista quién soy yo. Por eso yo me acerco al Señor cada día. Una frase que leí no hace mucho decía, cada mañana al levantarte vístete del Señor. Vístete del Señor. Creo que la compartí en alguno de los devocionales. Y lo primero que yo pensé, digo, bueno, ¿yo cómo me he visto del Señor? Un pantalón, una chaqueta, ¿cómo me he visto del Señor, no? Y entonces entendí que era una invitación a no perder de vista la santidad. Cuando pongas los pies en el suelo, recuerda que tú sirves a un Dios 3 veces santo. No pierdas de vista la santidad. Debemos anhelarla con todo nuestro corazón. Debemos pedirle al Señor cada mañana, Señor, renueva mi pensamiento, cambia mi manera de pensar, para que cambie mi manera de vivir, dice Pablo en Romanos, para que mi vida te refleje. Señor, yo quiero tener el corazón de Jesús, los ojos de Jesús. Yo quiero servir, pero quiero hacerlo como Él lo hacía, en santidad. Quien dice que permanece en Jesús debe caminar como Él caminó, dice la palabra. Y aquí no hay atajos, Siento mucho, pero aquí no hay atajos. La gratitud nos impulsa a anhelar la santidad. La gratitud a Dios también nos impulsa a ser humildes. Aprended de mí, decía Jesús, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando somos agradecidos, lo hacemos porque somos conscientes de nuestra necesidad del otro también. Porque no creemos que tenemos todas las respuestas, que lo sabemos todo, que somos... Yo recuerdo no hace mucho que alguien me dijo, pastora, yo la Biblia me la sé de memoria. Digo, uy, querido, qué alegría. Dame la fórmula, porque yo todavía no me la aprendí. Hay personas que se piensan, ¿verdad?, que son más de lo que son. La gratitud nos lleva a no tener más alto concepto de nosotros mismos que el que debemos tener, como nos recomiendan Romanos. La autoestima correcta no es ser mejor ni peor, es ser quien soy con la ayuda de Dios. Encontrando mi identidad en Cristo y sirviéndole al Señor con humildad.
Filipenses 2 dice, haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. La humildad también nos lleva a tener un corazón agradecido. Lucas 18, ¿verdad? Estaba el fariseo orando. Ay, Señor, te doy gracias porque no soy como este publicano que está ahí atrás, que no sé lo que hace, molestándote y cuando estoy yo hablando contigo que soy más importante. Ahí estaba, ¿no? El fariseo diciéndole al Señor, yo estoy aquí, tenemos que hablar contigo y este ahí atrás, ahí, chorisqueando ahí de rodillas. La palabra de Dios dice que el Señor, dirigiéndose a los que estaban observando aquella escena, les dijo, os digo que el publicano descendió a su casa justificado antes que el otro, el fariseo, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¿Amén? Hermanos queridos, la gratitud nos impulsa a ser genuinamente humildes. Y déjenme enmarcar la palabra genuinamente, porque muchas veces también nos encontramos con muchas falsas humildades, ¿no? Y tenemos que tener cuidado. El Señor nos enseña que la humildad bíblica, nace del arrepentimiento, de un corazón quebrantado en su presencia. Porque la humildad no nace en el escaparate de los hombres, nace en el corazón quebrantado en el altar de Jesús. Este publicano se fue a su casa justificado. La gratitud nos impulsa también a predicar el Evangelio con gozo. ¿Por qué? Porque es imposible hablar de Jesús sin alegría. Es imposible. Nosotros cuando hablamos de Jesús, ¿qué hablamos? Con la cara así seria. No, porque tú tendrías que conocer a Jesús. La verdad que sería un cambio en tu vida lo de Jesús. Tú tendrías que... ¿Verdad que no hablamos así de Jesús? Cuando hablamos de Jesús, hablamos con alegría. Mira, vos sabés, cuando alguien viene, por ejemplo, cuando en mi caso, ¿no? Que vienen y me dicen, mira, ¿por qué tú no oras a Dios que a ti te escucha? Me dice. Misericordia. Dice que a ti te escucha. Yo le digo siempre, y a ti también. Y a ti también. Mira, porque Jesús ha dicho, y comienzo a hablarle, a darle testimonio, pero con alegría, ¿verdad? Con gratitud. Y puedo decirle, mira, ¿ves lo que tú dices que a mí me escucha? Porque yo te conté que el Señor me contestó esta oración. Pues de la misma manera, el Señor quiere contestar tus oraciones. Solo tú tienes que conocerlo, estar con Él, caminar con Él. Y la gratitud por lo que Él me ha hecho en mí, me lleva a dar testimonio de Él y me lleva a anunciar el Evangelio con gozo. ¿Entendés la idea? Pues ese es el gran desafío. La gratitud nos impulsa a predicar el Evangelio. Sin gratitud, imposible predicar el Evangelio de una manera correcta. Podría hablaros también de la ingratitud, ¿verdad? Que también hay. Acuérdense que el Señor escribió que tenemos que cuidar a nuestros pastores, ¿verdad? Porque ellos tendrán que dar cuenta delante de Él por vuestras vidas. A veces el Señor nos bendice con hombres y mujeres de Dios para ayudarnos a caminar, para ayudarnos a crecer, como se nos decía ayer, ¿verdad? Para enseñarnos. Pero a veces somos ingratos, no a ellos, sino a Dios que los envió para bendecirnos. Entonces cuando la ingratitud llega, también llega la amargura, el juicio, los rencores, las tristezas.
Por eso tenemos que luchar contra esto. ¿Se acuerdan lo que le pasó al pobre de Moisés? Bueno, le pasó de todo. Las cosas como son, a Moisés le pasó de todo. Ahora que me acuerdo que me comparaste con Moisés. Bueno, le pasó de todo, ¿verdad? Pero dice que hubo un momento que el pueblo tuvo sed. ¿Y qué hizo? Murmuró contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos? Y a nuestro ganado. Porque como era judío también se ocupaba de la economía. Esa ingratitud que nació en el corazón del pueblo de Dios, ¿saben a dónde los llevó? A 40 años a caminar por el desierto. Y terminaron como terminaron, muriendo allí. Hubo que levantar una nueva generación, bendecida, escogida, separada por Dios, en la persona de Josué, para conquistar la tierra. La ingratitud lleva a nuestro corazón tristeza, amargura y a veces muerte espiritual. Por eso tenemos que caminar en gratitud. La ingratitud. La ingratitud es la característica del hombre que no tiene conocimiento de Dios. La ingratitud nace de una vida de pecado, de aquel que piensa de que no le debe nada a nadie y a Dios menos, por supuesto, que no consideran las cosas de Dios como sagradas, sino que caminan en rebeldía y blasfemia. Hay mucha gente que vive así, y es gente triste. Es gente triste. No hay alegría, no hay gozo en su vida. Por eso tenemos que aprender a ser agradecidos. Como pueblo de Dios, como hijos e hijas de Dios, tenemos que aprender a ser agradecidos en todo y por todo. Nosotros hemos pasado como iglesia una situación muy triste hace cosa de un mes, más o menos, mes y medio. En 45 días tuvimos que despedir un matrimonio joven que partieron a la presencia del Señor, dejando 2 hijos adolescentes. Bueno, un joven y un adolescente. Y fue un momento muy duro para la iglesia, muy duro. Pero vinieron a mi mente las palabras del apóstol cuando dice que el dolor del tiempo presente no es comparable con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces, después de llorar, porque se puede llorar, no es pecado llorar, no es falta de espiritualidad llorar, se puede. Después de llorar, comencé a darle gracias a Dios por la vida de ellos, por lo que habían significado para nuestra iglesia. Comencé a darle gracias a Dios por lo que Él iba a hacer con sus hijos en este tiempo. Y entonces volvió a mí la gratitud y el gozo. Un gozo que no era la falta de la tristeza, porque estaba, pero que era la certeza de saber en quién había creído. De aquel que le dice a Marta y a María, esta muerte es para la gloria de Dios. Por eso, nuestro gozo y nuestra gratitud no tiene que depender de las circunstancias o los sentimientos, sino de la certeza en aquel en quien hemos creído que es poderoso para guardarnos y guardar nuestro depósito para aquel día. Tenemos que ser agradecidos en todo y por todo. Yo hablaba con los pastores en estos días, ¿no? Y también con otras personas, y yo les decía que no es fácil ser misionero. Porque yo soy argentina.
y soy misionera. Soy pastora misionera, o misionera pastora, porque primero era misionera. Y no es fácil. Yo no le di un beso a mi madre, no pude abrazar a mi padre, no pude estar con mis abuelas. Yo solo recibía por teléfono la noticia: han partido con el Señor. Y no es fácil. Y a veces te pregunta, bueno, yo estoy aquí para todo el mundo y para los míos, ¿cuándo? Bueno, en diciembre, para los míos. Pero lo que quiero decir con esto es de que vivir en la elección de la gratitud y el gozo no va a ser fácil en muchas oportunidades. Pero el secreto está en saber en quién hemos creído. Porque la vida cristiana no es una cuestión de yo siento, a mí me gusta, es que me parece. Mira, no te parece nada, no te gusta nada y no siento nada. La vida cristiana es: Señor, heme aquí. Heme aquí. Y comenzar a vivir esa vida teniendo siempre presente que vestirnos del Señor cada mañana, caminando en santidad, buscando su rostro, obedeciendo su palabra, traerá a nuestra vida la gratitud y el gozo que marcará la diferencia. Cuando no hay gratitud, hay amargura. Y cuando hay amargura, hay contaminación espiritual. Por eso en esta mañana, queridos pastores, querida iglesia, vístanse de gratitud. Caminen con gozo. Venga lo que venga. Gracias, Señor, porque tú eres quien me das la victoria. Dice la palabra de Dios en Isaías. Y esto es lo que Dios les da a los que le sirven: la victoria. Caminemos juntos con gratitud y alabanza. Dice Hebreos 12:28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Que el Señor les bendiga, nos bendiga, y con gozo, con alegría, con gratitud, caminemos en su presencia.